Perdí el amor de mi vida intentando recuperarlo con trucos emocionales, y fue un influencer de autoayuda quien me obligó a mirarme al espejo. Hace 2 años conocí a Miguel. Lo recuerdo con tanta nitidez que parece mentira que ya haya pasado tanto tiempo. Fue en una reunión que organizó una amiga en común, y aunque al principio no tenía ganas de ir, terminé agradeciéndolo. En cuanto lo vi, sentí esa conexión que a veces uno no puede explicar. Como si lo que estaba por ocurrir entre nosotros ya estuviera escrito en algún lugar. Miguel no era como los demás. No era el tipo de hombre que habla fuerte para llamar la atención, ni el que presume lo que tiene. Era tranquilo, observador, educado. Pero había una ternura en su forma de tratar a las personas que me desarmó desde el primer momento. Desde el principio, me hizo sentir especial sin esforzarse, sin adornos. Simplemente con su forma de mirar y de escuchar. Antes incluso de que fuéramos pareja, Miguel ya tenía esos gestos que derriten. Me escribía todas las mañanas con algún mensaje bonito, no de esos que se mandan por inercia, sino con intención, con emoción. Se acordaba de mis entrevistas, de mis alergias, de mis pequeñas manías. Y cuando pasaba algo malo en mi día, él lo sabía. No porque yo se lo dijera, sino porque me leía como si fuera un libro abierto. Una noche, volviendo a casa después de un día espantoso en el trabajo, lo encontré en la entrada de mi edificio con una bolsa de comida, un chocolate, y una nota escrita a mano que decía, "No estás sola". Me quebré. No por debilidad, sino porque hacía mucho que nadie me hacía sentir así, vista, comprendida, querida sin condiciones. Así era Miguel. Atento, cálido, presente. Nunca fui una persona de muchas demandas emocionales. Me acostumbré a cuidar de mí sola, pero con él no tenía que hacerlo. Él estaba ahí, sin que yo lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Por eso lo amé como lo amé. Nuestra relación era sencilla, honesta. Compartíamos tiempo, planes, ilusiones. Nos reíamos hasta tarde, cocinábamos los domingos, hablábamos de cosas que importaban y de tonterías también. Miguel era mi refugio. Y por eso me cuesta tanto entender en qué momento dejó de serlo. Todo empezó a cambiar cuando comenzó a seguir a un creador de contenido que se hacía llamar el Temache. Al principio no le presté atención. Pensé que era otro influencer más, alguien que subía videos sobre motivación y desarrollo personal. Me pareció incluso bueno que tuviera a alguien que lo inspirara. Pero lo que al inicio fue una curiosidad se convirtió en una obsesión. Miguel empezó a ver todos sus videos, a seguir sus consejos al pie de la letra, a repetir sus frases como si fueran mandamientos. Y con el tiempo, ya no era Miguel el que me hablaba. Era el Temache hablando a través de él. Los mensajes del canal eran claros: los hombres deben centrarse en sí mismos, trabajar en su físico, enfocarse en sus metas, eliminar todo lo que no les sume, incluyendo, en muchos casos, a sus parejas. Yo veía como cada video que Miguel consumía lo alejaba un poco más de mí. Al principio pensé que era una fase. Que esa energía nueva que tenía para ir al gimnasio, buscar ascensos, leer libros de liderazgo, era parte de un crecimiento personal que yo también podía apoyar. Y lo hice. Lo animé, lo acompañé, me sentí feliz de verlo motivado. Pero poco a poco, la motivación se convirtió en distancia. En frialdad. En una desconexión emocional que dolía en silencio. De pronto, yo ya no cabía en sus prioridades. Empezó a cancelar planes para no fallar con su rutina del gimnasio. Empezó a decir que tenía que enfocarse en su negocio, que estaba muy ocupado para vernos, que teníamos que respetar nuestros espacios. Y sí, claro que entiendo la importancia del espacio individual. Pero una cosa es respetar el espacio y otra muy distinta es desaparecer emocionalmente. Nuestras citas se redujeron a cafés rápidos, encuentros sin alma, conversaciones monótonas. Cuando intentaba hablarle de cómo me sentía, me respondía con frases sacadas directamente de los videos que veía. Una noche, sin ir más lejos, le dije que me sentía alejada de él, que lo extrañaba, y me soltó: "Tú tienes que aprender a ser feliz sola. Yo no estoy aquí para llenar tus vacíos". Me dolió más de lo que puedo explicar. Porque no lo decía con desprecio, sino con esa calma que duele más que cualquier grito. Era como si yo estuviera esperando a un Miguel que ya no existía. Ese Miguel que antes me abrazaba sin que lo pidiera, que me escuchaba con paciencia, que me decía que yo era lo mejor que le había pasado, ahora parecía mirar a través de mí. Como si ya no fuera más que una distracción emocional en su nuevo camino de alta vibración y masculinidad consciente. Intenté entender. Me forcé a ver los videos de ese hombre. Pero todo lo que encontré fue una serie de discursos disfrazados de autoayuda, que en realidad promovían un tipo de desconexión emocional tan fuerte, que el amor ya no tenía espacio. Hablaban de no comprometerse, de no priorizar a una pareja si no te da valor, de no permitir que una mujer te saque de tu centro. Y ahí entendí que no era que Miguel estuviera cambiando. Era que alguien lo estaba cambiando por dentro, y yo no tenía forma de detenerlo. A veces me preguntaba si estaba exagerando, si tal vez yo era la que no sabía lidiar con su crecimiento. Pero no era eso. Era que su crecimiento se construía sobre una narrativa donde el amor era debilidad y el afecto, un obstáculo.
No sé en qué momento el Temach se volvió más importante que nuestras conversaciones, que nuestros abrazos, que nuestras promesas. Solo sé que de un día para otro, empecé a extrañar a un hombre que todavía dormía conmigo, pero que ya no estaba. Y es horrible sentirse así. Sentirse desplazada por una filosofía que no entiendes, por un discurso que te pinta como un ancla cuando lo único que querías era caminar al lado de alguien. Con el paso de las semanas, todo se volvió más evidente. Miguel seguía transformándose en alguien que ya no me miraba igual. Donde antes había ternura, ahora había distancia. Donde antes me escuchaba con atención, ahora solo respondía con frases hechas. Y lo que más me dolía no era lo que decía, sino el tono en que lo hacía, frío, mecánico, convencido de que todo lo que sentía estaba mal. Una noche en particular me marcó. Habíamos planeado una cena desde hacía tiempo. Nada especial, solo una noche juntos, sin prisa, sin excusas. La esperaba con ilusión, pensando que quizás sería la oportunidad de reconectar. Pero el día anterior, Miguel me escribió para cancelarla. Me dijo que el Temach venía a la ciudad a dar una conferencia y que no podía perderse algo así. Que era una oportunidad única. Le recordé que teníamos esos planes desde hacía semanas, que me los había prometido. Pero él solo respondió, esto es importante para mí. Seguro lo entiendes. Y no lo entendí. No pude. Porque no se trataba solo de un cambio de planes, se trataba de lo que ese cambio significaba. Yo ya no era una prioridad. Ni siquiera una consideración. Esa noche, exploté. Perdí el control. Le grité que odiaba a el Temach, que odiaba el día en que empezó a ver sus videos, que no lo reconocía. Le dije que me sentía desplazada, invisible, ignorada. Que si iba a seguir dándole prioridad a ese mundo antes que a mí, entonces no tenía sentido seguir juntos. Y en medio de todo, le solté algo que nunca pensé decir, si esto sigue así, no quiero seguir teniendo intimidad contigo. Me siento usada. Como si solo estuviera aquí para llenar un hueco entre tus entrenamientos y tus podcasts. Lo miré esperando una reacción, algo, aunque fuera enojo. Pero Miguel solo se quedó en silencio. Me sostuvo la mirada y me dijo con la misma calma con la que antes me decía que me amaba, Katia, ya no soy ese hombre que se deja controlar por impulsos. No necesito esa validación. Estoy en otro punto de mi vida. Fue como si me arrancaran el corazón sin siquiera tocarme. Su voz no tenía rencor, pero tampoco tenía afecto. Me hablaba como quien se despide sin lágrimas, como si ya hubiera tomado su decisión mucho antes de que yo lo notara. Desde ese día, algo se rompió en mí. Ya no era solo tristeza. Era una mezcla de rabia, frustración y una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Veía cómo su vida seguía avanzando, su negocio comenzó a despegar, empezó a dar asesorías de entrenamiento, cada día estaba más ocupado y más lejano. Y yo me sentía al margen de todo. Como si entre más crecía su mundo, menos espacio quedaba para mí. Era como ver una película donde tu personaje favorito deja de aparecer sin explicación. Cada avance en su carrera, cada logro, cada post en redes, era como una confirmación más de que ya no me necesitaba. Y eso dolía más que cualquier pelea. Llegué a sentirme invisible. Como si todo lo que fuimos hubiera sido una pausa en su camino hacia una versión mejorada de sí mismo. Como si yo solo hubiera estado ahí para acompañarlo mientras despegaba, y ahora, que ya volaba, yo no tenía razón de estar. Y en medio de esa tristeza, me empecé a llenar de ideas equivocadas. Leí comentarios en redes, vi historias de otras mujeres que habían perdido a sus parejas por lo mismo. Me contaron cómo algunos hombres, al seguir estos discursos de autoayuda extrema, se desconectaban por completo de sus vínculos emocionales. Me sentí reflejada en cada testimonio. En cada frase tipo empecé a sentirme como un estorbo en su vida o lo vi perderse en un camino donde ya no cabía el amor. Era como si todas estuviéramos viendo a los mismos hombres convertirse en extraños bajo un mismo patrón. Y entonces tomé una decisión. No sé si fue por desesperación, por orgullo o por el miedo de que todo terminara sin que él se diera cuenta. Decidí alejarme un poco. Me dije que si él notaba mi ausencia, si realmente aún quedaba algo en su corazón, iba a reaccionar. Comencé a hacer lo que muchas me recomendaron, enfocarme en mí, dejarlo respirar, generar un poco de distancia. Pero, siendo honesta, no lo hacía desde un lugar de crecimiento. Lo hacía con la esperanza de que él sintiera celos, de que se sintiera amenazado y me buscara. Empecé a ir al gimnasio, no porque quisiera, sino porque sabía que eso captaría su atención. Él siempre me había animado a hacerlo, me decía que era bueno para mi salud, para mi confianza. Yo nunca lo tomé muy en serio. Pero ahora, de pronto, me encontraba comprando ropa deportiva, siguiendo rutinas de ejercicio, buscando cualquier excusa para que él se diera cuenta de que algo estaba cambiando en mí. Y lo hizo. Lo notó. Me felicitó. Me dijo que estaba orgulloso. Incluso me ofreció ir conmigo y ayudarme con las rutinas. Por un momento creí que eso era una señal, que estábamos reconectando. Pero cometí el error de rechazarlo.
Le dije que prefería ir sola, que quería hacerlo por mí. La verdad era que solo quería que sintiera que me estaba perdiendo. Que me mirara otra vez como antes. Pero nada cambió. Miguel siguió con su vida, con sus proyectos, con su filosofía. Cada vez más ocupado, cada vez más centrado en su mundo. Ni mis silencios, ni mis cambios, ni mis intentos discretos de provocarle celos parecían afectarle en lo más mínimo. Y yo me estaba deshaciendo por dentro. Después de semanas fingiendo que todo estaba bien, fingiendo que el gimnasio me gustaba, que la distancia era parte de un nuevo equilibrio, empecé a sentir que me estaba perdiendo a mí misma. Ya no sabía si las decisiones que tomaba eran por mí o por él, si lo que hacía era realmente un intento de crecer o solo una forma desesperada de no desaparecer de su vida. Una tarde, en una de esas caminatas forzadas en la cinta del gimnasio, me di cuenta de que un chico me miraba con frecuencia. Era evidente. Lo noté desde la primera semana, pero nunca le di importancia. Hasta que se me ocurrió la idea más estúpida que he tenido en mi vida, usarlo. No porque me gustara. No porque quisiera conocerlo. Sino porque pensé o quise creer que si Miguel me veía interesada en alguien más, reaccionaría. Que ver otra presencia masculina cerca de mí lo sacaría de ese trance en el que lo había sumido el temache. Quería, en el fondo, que sintiera celos. Que recordara lo que éramos. Que peleara por mí. Así que empecé a intercambiar miradas con ese chico. Sonrisas. A veces le respondía con cortesía, otras fingía estar enviándole mensajes justo cuando Miguel estaba cerca o sabía que podía notarlo. Todo era tan infantil, tan triste, que incluso en el momento me sentía ridícula. Pero también me sentía desesperada. Miguel, sin embargo, no reaccionaba. Cada vez que nos veíamos, solo me decía lo bien que me veía. Que le encantaba que me estuviera enfocando en mí. Que se alegraba por mí. Y cada palabra, cada gesto, me hundía más. Porque no había ni un atisbo de incomodidad, de inseguridad, de esa chispa mínima de la estoy perdiendo. Nada. Solo esa frialdad amable, esa paz distante que había aprendido de su nuevo gurú. Hasta que un día decidí dar el paso más bajo. Le pedí a una amiga que se hiciera pasar por ese chico del gimnasio y le enviara un mensaje a Miguel. Nada demasiado explícito, solo algo que insinuara cercanía, complicidad. La idea era simple, que él creyera que yo estaba empezando algo con otra persona. Que se sintiera en peligro de perderme. El mensaje era calculado. Mi amiga lo envió desde una cuenta falsa. Esperé durante horas frente al celular, deseando ver su nombre aparecer, deseando una llamada, un reclamo, una escena, lo que fuera. Algo que me hiciera sentir que aún le importaba. Y Miguel llamó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Su voz era serena, sin prisa, sin tensión. Me puse nerviosa, pero también esperanzada. Pensé que, por fin, lo había sacudido un poco. Que venía a reclamar lo nuestro, a decir que aún quería luchar. Pero cuando lo vi llegar a mi casa esa noche, supe que me había equivocado. Su expresión no era de enojo. No era de dolor. Era de decepción. Como si ya supiera todo lo que necesitaba saber. Se sentó frente a mí con esa calma suya que ya se me había vuelto insoportable. Y con una dulzura tan hiriente como la más cruel de las frases, me dijo: Katia, agradezco lo que fuimos. En serio. Pero yo ya no puedo estar con alguien que recurre a este tipo de cosas. Una relación se basa en la confianza. Y esto me demuestra que ya no hay confianza entre nosotros. Quise hablar. Explicar. Llorar. Decirle que fue una reacción desesperada. Que lo hice porque sentía que me estaba perdiendo en el fondo de su indiferencia. Que solo quería que volviera a verme. Que necesitaba una señal de que todavía estábamos vivos como pareja. Pero las palabras no me salían. Lo único que pude decir, con la voz temblando, fue: lo hice porque te amo. Porque ya no sé cómo alcanzarte. Él sonrió, pero no con ternura. Sonrió con tristeza. Como quien comprende algo inevitable. Lo sé. Pero el amor no es esto. El amor no debería doler así. No debería sentirse como una estrategia para llamar la atención. Yo no quiero construir mi vida con culpa, con pruebas, con juegos. No me hace bien. No te hace bien a ti tampoco. Y así, sin levantar la voz, sin una sola lágrima, Miguel terminó nuestra relación. Me abrazó una última vez, con ese abrazo tibio y contenido que ya no reconocía, y se fue. Me quedé sola. Con el pecho vacío. Con una culpa que se me incrustó en el cuerpo como una piedra en la garganta. Lo perdí. Pero no solo eso. Perdí también la parte de mí que lo creía todo posible. Perdí la inocencia con la que alguna vez creí que el amor bastaba. Durante semanas me costó mirar mi reflejo. Me sentía una sombra de lo que fui. Porque más allá del dolor de haberlo perdido, estaba el peso de saber que lo empujé aún más lejos cuando solo quería traerlo de vuelta. Pensaba en todo lo que hice, en cada intento,
en cada trampa emocional, y me odiaba. Porque supe desde el principio que no era el camino, pero lo recorrí igual, con la ilusión tonta de que el amor se podía recuperar a la fuerza. Que una reacción lo traería de regreso. Y no. Lo único que logré fue empujar a Miguel hacia el único lugar donde ya no podía seguirlo, su paz. Han pasado varios meses desde aquella noche en la que Miguel se despidió con esa calma que me rompió por dentro. Al principio, no supe cómo levantarme. Cada rincón de mi casa, cada canción, cada espacio donde antes compartíamos algo, me dolía. Era como vivir en una casa llena de ecos. No dejé de amarlo. Ni un solo día. Y no hay noche en la que no me haya preguntado qué habría pasado si hubiera hecho las cosas distinto. Si, en lugar de manipular, hubiera sido honesta con mi dolor. Si hubiera aceptado que el Miguel que yo amaba ya no existía y que lo que yo estaba haciendo era perseguir un recuerdo, no una realidad. Pasé muchas noches llorando. Silenciosamente, abrazando una almohada que ya no olía a él. Vi sus redes desde la distancia, y sí, su negocio creció, su vida siguió avanzando, y cada nueva publicación me dejaba una punzada en el pecho. Pero también empecé a recordar sus últimas palabras, esas que al principio me sonaron vacías. Espero que encuentres la paz que estás buscando. Me resistí mucho a esa frase. La tomé como un adiós disfrazado de consuelo. Pero con el tiempo, entendí que tenía razón. Yo no tenía paz. Estaba rota por dentro. Mi necesidad de atención, de validación, de sentirme amada en cada segundo, no venía de Miguel. Venía de mí. De mis inseguridades, de mis carencias emocionales que nunca supe mirar de frente. Así que empecé, muy despacio, a hacer las cosas por mí. No por él. Dejé de ir al gimnasio solo para aparentar. Empecé a ir porque me hacía bien mover el cuerpo, vaciar la mente. Porque me gustaba cómo me sentía después de una clase, aunque siguiera sin amar el ejercicio. Volví a mis pasatiempos. A leer. A cocinar. A escribir. A ocupar mis silencios con algo más que ansiedad. Me forcé a estar conmigo misma, aunque al principio fuera incómodo. Incluso empecé a meditar, y al principio me sentía ridícula, sí, pero con el tiempo descubrí que ese momento de silencio me daba algo que había olvidado, claridad. No fue un proceso bonito ni rápido. Hubo días en los que recaí, en los que volví a stalkearlo, en los que maldije a el Temach y todo lo que representaba. Pero poco a poco, empecé a entender algo más profundo: nadie me robó a Miguel. Él eligió ese camino. Lo abrazó con convicción. Y quizás esa versión de él nunca fue compatible con la mía. Quizás solo compartimos una etapa, y ya. Y entonces, un día, sin planearlo, supe que estaba lista. Que necesitaba hablar con él no para recuperarlo, sino para cerrar. Para disculparme. Para soltar desde un lugar distinto. Le escribí. Le pregunté si podíamos vernos. No esperaba que dijera que sí, pero lo hizo. Nos encontramos en un café pequeño, discreto. Cuando lo vi llegar, sentí un nudo en el estómago. Se veía diferente, aunque en el fondo seguía siendo él. Más fuerte, más firme, más sereno. Pero sin esa dureza emocional que una vez me hizo daño. Se le notaba en paz. Y, por primera vez, yo también me sentí en paz. Le pedí perdón. No porque esperara su aprobación, sino porque lo necesitaba. Le hablé sin defensas, sin culpa, sin disfrazar nada. Le conté lo que había sentido, lo que había hecho mal, lo que había aprendido. Le agradecí por todo lo bueno que me dejó y también por haberme enfrentado a mí misma con esa ruptura tan silenciosa como definitiva. Él me escuchó. Me miró a los ojos todo el tiempo. Me dijo que también lamentaba que las cosas terminaran así, que nunca quiso hacerme daño, pero que sabía que debía seguir otro camino. Que lo nuestro fue especial, pero que ya no lo sosteníamos desde un lugar sano. Que me deseaba lo mejor, de verdad. Nos despedimos con un abrazo. Uno diferente. Uno de esos que no buscan quedarse ni volver, sino simplemente cerrar con dignidad. Y aquí estoy ahora. Escribiendo esto como la última página de una historia que me marcó en muchos sentidos. No porque me haya destruido, sino porque me obligó a reconstruirme. Hoy no soy la misma mujer que gritaba por atención, que ideaba estrategias torpes para no ser olvidada. Tampoco soy una versión perfecta de mí. Pero soy más consciente. Más libre. Más mía. Entendí que amar a alguien no te da derecho a exigirle que no cambie. Que no puedes competir contra una convicción, ni contra un proceso que no te pertenece. Que el amor no se arrastra, no se fuerza, no se negocia desde la necesidad. Y sobre todo, entendí que el Temach no terminó mi relación. Yo la terminé. Con cada gesto de control, con cada intento de manipular, con cada vez que me negué a aceptar que Miguel ya no estaba en el mismo lugar que yo. El amor no es estar en el centro del mundo de alguien. Es construir un espacio compartido sin dejar de ser dos mundos distintos. Yo lo confundí todo. Y lo pagué con una pérdida que me dolió hasta los huesos.
Pero ahora, mientras cierro esta historia, puedo decir que lo solté. ¿Qué aprendí? Que sigo amando, no a Miguel, sino lo que fuimos. Porque eso también merece ser recordado con cariño, no con rencor. Gracias por acompañarme en este camino. A quienes pasaron por algo parecido, les digo esto: no esperen a perderlo todo para mirarse con honestidad. Y si ya lo perdieron, no se castiguen. Aprendan. Crezcan. Encuentren su paz. Porque a veces, el mayor acto de amor es dejar ir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.